Mercedes Corvaz es presidente de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca. Bueno, gracias a todo este equipo y saludo al que viene, que está ahí comandado por Hugo Machiavelli. Hola. Ahora, continuidad informativa. Muy bueno, la nota muy interesante. Te sigo, por supuesto, en esta tarde tan intensa y soleada, por suerte. ¿Habrá salido el sol en Medio Oriente también? Esta es la pregunta que, si querés, en un ratito nos hacemos con Inés Capdevila. Difícil, porque independientemente de que hay algunas informaciones bueno, del cese del fuego y de lo que dice ahora el gobierno de Irán, siempre es una zona tan convulsionada del mundo y además que estamos hablando sobre cadáveres, ¿no? Sí. La información llega sobre muerte, sobre destrucción. Entonces siempre... No olvidarlo. Vos lo decías ayer, me gustó eso, ¿no? Reparar que la guerra siempre es lo peor que le puede pasar a nuestra especie. Y también los que viven en Irán, porque ayer hicimos varias entrevistas, no voy a citar ninguna porque me parece que no corresponde cuando no está el interlocutor, pero ahora está tomando represalias contra su propia población. Ya anunciaron un listado de los próximos digamos, los que van a ser ejecutados dentro de la población iraní porque entienden que, no sé, fueron espías o porque lo que fuere, se pone más duro para adentro cuando el régimen ya tenía inconvenientes en un buen sector de la población. Basta ver muchísimas imágenes de lo que viene pasando ahí. Claro que tiene una autodeterminación Irán y es lo que remarca la dignidad humana, pero el problema es cuando eso se pone en juego, ¿no? También. No, bueno, acá, mirá, me parece que es súper pertinente lo que marcás porque no hay que olvidarse de qué estamos hablando cuando hablamos del régimen de los ayatolás en Irán, porque si no, cuando gran parte del mundo occidental, sobre todo de los sectores de la izquierda que quieran reivindicar no sé qué cosa o con solo la intención de ir en contra del derecho del Estado de Israel de existir o de tener derecho a la defensa, se olvidan que están defendiendo a Irán, al régimen teocrático de Irán, el que lapida a las mujeres con la excusa del adulterio. El adulterio podría ser cualquier otra cosa, porque ni siquiera, ¿entendés? Con la excusa del adulterio lapida a mujeres, que obliga a las mujeres a vestir de la manera que ustedes lo ven, con bueno, el cuerpo prácticamente cubierto en su totalidad y el rostro, que no permite ningún tipo de libertad, ni libertad sexual, ni libertad religiosa, ni libertad de elección, que no permite ningún tipo de disidencias, que a los disidentes los ejecuta, los lapida, los tortura. Entonces, ¿eso están defendiendo? Que además piensan que si no sos como ellos, pensás exactamente como ellos, que toman taxativamente cualquier escritura, sos un infiel y por lo tanto mereces la muerte. Pero mereces porque ellos están dispuestos a ejecutar tu muerte. Entonces, no hay un mundo tranquilo en ese sentido, porque el problema es ese. En el fondo, la discusión sobre la guerra nuclear, la bomba atómica, el plan de desarrollo atómico, es ese, porque Israel también tiene bombas atómicas y un montón de otros países lo tienen, pero no amenazan con extinguir a un Estado o poner en una bomba en un determinado lugar. En otro país, sí, o aniquilar a otra población. Hoy leí algunas declaraciones, bueno, estaba en vivo, las leí mientras estaba aquí, de autoridades iraníes que decían que ellos van a seguir adelante con su plan de enriquecimiento de uranio, dando cuenta de que lo hacían como cualquier otro país, como vos recién decías, Hugo, por cuestiones de investigación científica y demás, no con fines bélicos. Pero bueno, ¿por qué no dejan entonces que entren las inspecciones de la OIEA? Como dice Rafael Grossi, por ejemplo, que el problema de los tratados firmados o suscriptos por Irán respecto del tema nuclear y del enriquecimiento de uranio no permite las inspecciones para garantizar justamente que no estén enfocadas a hacer eventualmente una bomba atómica de destrucción masiva y que tenga como único objetivo la destrucción primero de Israel y después, bueno, del mundo occidental y de la libertad como ellos la conciben. Bueno, ¿por qué no? Claro, ¿cómo creerles? Ayer nos decían, bueno, pero había conversaciones. Sí, claro, se sienta un sector en las conversaciones como un señuelo para dilatar el proceso, teóricamente, de ataque. Por eso Trump, Estados Unidos, sus aliados, entendieron que había, como nos dijo ayer el embajador Israel en la Argentina, cuando hicimos el pase con Cristina Pérez. Sí, allá el CELAM. Exactamente, nos dijo, estaban a días de la construcción de la bomba atómica por información e inteligencia. Los servicios de inteligencia de Israel son de los más avanzados del mundo. Por eso, cuando atacaron los lugares y a los científicos en sus dormitorios, prácticamente no lastimaron a nadie más, porque justamente, como pasa en la serie, lo vemos, tienen infiltrados al servicio de inteligencia israelí allí adentro
que les cuenta la verdad, que es totalmente distinta en general a lo que ellos dicen que están haciendo. Entonces, frente a esa información y al peligro inminente, vino el ataque. Ahora, Irán está diciendo, bueno, listo, se terminó esta guerra, vamos a aceptar la paz impuesta de algún modo por el gobierno de Trump y también por Netanyahu. ¿Les podemos creer? Esta es la gran pregunta. No sé, a mí igualmente me resultaba, te diría, no sé, en un punto, qué sé yo, parecía una ficción, ¿no? Ver las declaraciones sucesivas de Trump desde ayer a la tarde hasta hoy al mediodía, porque claro, era una cosa que te digo, propia, si no fuera tan grave y tan trágico lo que está pasando en el mundo en materia de muerte y destrucción, y ojalá sea para la reconstrucción de un mundo mejor, ojalá sí sea, pero no lo sabemos, ojalá sea para lograr la paz, que es lo que todos queremos. Digo que parecía una ficción porque primero anunciaba un cese del fuego que todavía no estaba suscripto por los países involucrados, que eran Irán e Israel. Luego él había puesto un límite temporal para que el cese del fuego comenzara, que fue vulnerado primero por Irán, después con una represalia israelí. Luego vienen las declaraciones de Trump diciendo basta. Al mismo Netanyahu, a su aliado, diciendo hasta acá llegaron con esta locura. Casi como atribuyéndose él cuando les dice a los iraníes, gracias por avisarnos que iban a atacar nuestra base militar en Qatar. Total, no nos rasguñaron ni un poquito. Es una cosa también muy loca, ¿no? El rol de Trump, que quiere erigirse como esta suerte de pacificador mundial y además me parece para puertas adentro, como tiene también mucha oposición institucional respecto de que no pasa por el Congreso, cuando toma decisiones que debieran pasar por allí en materia bélica, de decir, bueno, ya está. Yo cumplí, hice lo que tenía que hacer. Hoy fue celebrado al llegar a la OTAN por Mark Rutte, que dijo, lo felicito al presidente de los Estados Unidos, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, una cosa muy impresionante. Que Trump, yo creo que está jugando su partida, claramente, un hombre cuyos antecedentes los conocemos, que ya tuvo un gobierno que terminó, con él procesado incluso, y que muchos lo tildaban de ser alguien que amaga, que dice y que no hace. Entonces, de algún modo intenta dejar atrás esta idea, incluso en contra de las propias encuestas que los Estados Unidos no querían que Estados Unidos vaya a la guerra con Irán. Él lo hizo, pero se sigue manejando incluso con los aranceles, ¿viste? Del mismo modo. Sí, sí. No, y acá también dice, lo hice, va para allá, viene para acá. A pesar de la oposición, incluso institucional, ¿no? Del Congreso estadounidense, pero dice, pero lo hice para el bien. Miren, ya logré la paz. Estos fueron 12 días, terminó. Veremos, veremos. Bueno, ese gran emperador parece por momentos. Inés Capdevila, le agradecemos el contacto, que es la gran analista y que nos va a ayudar a entender mejor qué está pasando y qué puede pasar. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, hola, intentando descifrar este mundo, ¿no? Guiado un poco por Trump en un sentido, pero a la vez, ojalá que venga la paz, pero no sabemos, ¿no? Bueno, si podemos hacer un recorte de lo que va del día y empezamos con malas noticias, que era un intercambio de proyectiles todavía entre Irán e Israel, pese a que ambos habían accedido a este cese al fuego de por lo menos 24 horas que negoció la Casa Blanca de Donald Trump. Pero después del mal humor, de la furia de Trump poco antes de subirse a un avión para ir a Holanda, ese cese al fuego empezó a insinuarse con mucha mayor fuerza, al punto de que tanto Israel como Irán ratificaron su compromiso con ese cese al fuego. Por un lado, el presidente Pezeshkian de Irán dijo que la guerra de 12 días había efectivamente terminado. Por el otro lado, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel también dijo que finalmente la ofensiva de Israel sobre Irán había llegado a su final y que ahora Israel iba a dedicarse enteramente a Gaza. Sí. Inés, ¿cómo hay que interpretar el rol en el que queda Donald Trump, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, él había tomado decisiones, ¿no? Respecto importantes, ¿no? Decisiones de invadir, de usar las fuerzas armadas para ir a Irán. Parecía que eso le podía traer algún problema y hoy se levantó y dijo basta, le dijo a Netanyahu qué corno están haciendo, para ser suave respecto de la... Sí, palabras coloquiales. De parafrasearlo, ¿no? Con algo un poquito de más tono más alto. ¿Cómo queda él cuando finalmente los dos, como vos recién decías, tanto desde el gobierno israelí como desde el gobierno de Irán, dijeron sí, Trump es así, terminó?
Mira, Donald Trump siempre es bastante impaciente y quiere éxitos inmediatos. Claro. Y es un poco lo que está pugnando en este momento. Por eso su furia de anoche, de esta mañana, cuando veía que trastabillaba un poco el cese al fuego que le podría dar a él, digamos, el éxito de una paz negociada después, o una paz coercitiva, es decir, por el ataque de Estados Unidos a las plantas iraníes del sábado pasado. Eso por un lado, pero va a tener que esperar un poco Donald Trump para ver cómo avanza esto, porque el cese al fuego entre dos rivales tan declarados y que han protagonizado 12 días de muy intensos ataques y con muchos muertos, que no es menor ese dato, digamos, por ahora es frágil. Entonces, si Donald Trump pretende llevarse una carta ganadora de estas 12 días de guerra, de este ataque de Estados Unidos contra las plantas nucleares de Irán, va a tener que esperar un poco, va a tener que esperar para ver que se sostiene el cese al fuego. Y otra cosa muy importante, Hugo y Debbie, que es ¿cuán efectivo fue la ofensiva con los 14 rompebúnkers de Estados Unidos sobre las tres principales plantas nucleares de Irán? Ya empiezan a aparecer algunos informes de inteligencia que dicen que no fue todo lo implacable que dice el presidente Trump, que fue dos medios, el New York Times y CNN, acaban de publicar sendos informes de inteligencia que dicen que sobre todo la principal planta, la planta de Fordow, fue efectivamente dañada porque se selló la entrada de esa planta, pero que las profundidades, y recordemos que están muy metidas dentro de la montaña, las profundidades de esas plantas de producción o de enriquecimiento de uranio no fueron dañadas. Por lo tanto, eso podría echar, digamos, una muy mala noticia para Donald Trump. O matizar al menos el triunfo que él declara. Claro, qué dato. Escuchémoslo a Trump, a ver cómo dice esto, y seguimos escuchándote porque nos parece importante esto nuevo que traes sobre, efectivamente, el intento o la destrucción del programa nuclear iraní. Mirá. I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. The sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. Repasamos esto como para entender que Trump estaba enojado, pero lo que vos decís, Inés, sobre el éxito o no de aquel bombardeo con los B-2 especialmente, el sábado de la noche, tiene dudas, genera dudas. Sí, incluso corregime, Inés, porque yo estaba al aire mientras leía alguna declaración de alguna autoridad iraní que acababa de afirmar que van a seguir con el plan de enriquecimiento de uranio, unas declaraciones recientes, ¿no? Sí, hay parte del gobierno de Irán, que, sobre todo el más extremista, que insiste en reanudar el enriquecimiento de uranio, que es el corazón de la guerra, digamos, el corazón de este enfrentamiento entre Israel e Irán, y que también está cuestionado por parte de Naciones Unidas a través de la Agencia para la Energía Atómica que lidera el argentino Rafael Grossi. Bueno, eso hay una parte de Irán que dice, pero también es cierto que el régimen de los ayatolás está súper debilitado, no solo por estos 12 días de guerra incesante, sobre todo de bombardeos incesantes sobre las plantas nucleares, son 5 aproximadamente, 3 de ellas críticas para el desarrollo de lo que puede llegar a ser, y todavía falta, según la ONU, una bomba nuclear, y sobre Teherán, la capital. Está muy debilitado también por los casi 2 años, 1 año y 8 o 9 meses desde que Hamás lanzó su matanza sobre Israel dentro de territorio israelí, y la reacción israelí fue diezmando las defensas de Irán dentro y fuera de Irán. Entonces está muy debilitado, probablemente lo que veamos en esa amenaza de reanudar el plan nuclear, también hay una muy tácita declaración de debilidad. Eso por un lado.
Yo te diría que en este momento todos quieren declararse ganadores, incluso Irán, que es el que más desfavorecido sale de esta guerra de 12 días, pero van a tener que esperar a ver cuál fue el verdadero daño de la ofensiva sobre el plan nuclear de Irán. Lo va a tener que esperar el propio Irán y también Estados Unidos. Va a tener que esperar Donald Trump a ver si se sostiene este cese al fuego, el primero que podría haber logrado de ser proyectado a largo plazo con éxito en su presidencia, y va a tener que esperar también el primer ministro Benjamin Netanyahu para descifrar cuál ha sido el verdadero alcance del impacto de la ofensiva sobre el plan nuclear. Ayer el embajador de Israel en la Argentina nos confirmaba algo que seguramente vos sabías también, que Hamás pidió disculpas por haberse adelantado con aquel atentado de septiembre, porque en Irán estaba pensado un ataque con bombas atómicas y todo, de manera conjunta para un periodo determinado, y que esto es lo que temía Israel. Seguramente esa versión la escuchaste, y esto es lo que se temía, por eso el contraataque de Israel tras la matanza aquel 7 de octubre. Sí, son versiones. Lo que pasa es que Irán verdaderamente son inexistentes las investigaciones y los informes, e incluso los gobiernos que dicen que Irán tenga la bomba nuclear. Por lo tanto, no son más que versiones o hipótesis para tal vez justificar un ataque, Hugo. Lo que sí hay, digamos, de cierto es que estaba avanzado el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, pero eso, como estaba al 60%, no le alcanzaba para llegar al nivel de enriquecimiento que es del 90, ¿no? Que el 90, y que le faltaba unos meses. Luego también eso había que transformarlo en un arma, ¿no? Que también es un proceso que lleva su tiempo. Quizá, Inés, que ellos no permitían las inspecciones, que es lo que decía Rafael Grossi de la OIEA, ¿no? Que si esto hubiera estado dado en el medio de inspecciones regulares, quizá hubiera sido menos controversial. Lo que fue la mecha, o lo que prendió la mecha de esta guerra de 12 días, fue la censura por parte de la OIEA, el organismo que lidera Grossi, por haber encontrado en una de esas inspecciones rastros de material que no había sido declarado por Irán. Las inspecciones tuvieron cierta regularidad. El tema es que básicamente y esto es un tema estructural con Irán, que no es confiable. Entonces, esos rastros no declararon, dejaron sobre la mesa algo que todos sospechaban, que estaba mintiendo. Y vuelvo a esto. ¿Cuál es la dimensión de esa mentira? ¿Cuál era la dimensión de esa mentira? ¿Estaban mucho más cerca de lo que se pensaba para llegar al 90% del uranio, o estaban en el 60% del uranio que había podido detectar la OIEA? Bueno, son todas cosas que cuando te topás con un gobierno que es muy poco confiable, entonces esas dudas están detrás de todas las hipótesis que se tejen. Qué interesante escuchar a Inés Capdevila, que sigue el paso a paso de toda esta información. Y además, Inés, perdón, ¿no? Esto corre por mi cuenta, tu claridad conceptual, ¿no? Respecto de marcar que a veces hay hipótesis que tienen intereses, pero eso no significa que uno pueda desconocer los datos, ¿no? O los hechos, que muchas veces es difícil de encontrar esa claridad conceptual que tenés vos, Inés, para explicarlo. Muchas gracias. Débora, gracias por este pase, sé que tenés que seguir, y nosotros también le vamos a quitar 2 minutitos más a Inés Capdevila, porque claro, ella cita un informe, para mí es nuevo